Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este tercer video quiero hablar un poquito acerca de lo que son las marchas de el orgullo LGBT y por qué son importantes, ¿no? Porque de repente mucha gente dice, ay, es que nada más es un carnaval. Hay otras personas que dicen que nada más es para echar relajo, y sí, un poco, ¿no? Pero en realidad, pues las marchas tienen un contexto, un trasfondo, y aquí vamos a descubrir el porqué. En realidad, primero tenemos que hablar históricamente de la primera marcha que se organiza el 28 de junio de 1969 allá en los Estados Unidos. Hay algunas personas, sobre todo aquí en México, que dicen, híjoles, pero ¿por qué nosotros utilizamos esa referencia? Bueno, para empezar, la primera marcha, como lo dije, se realiza en Estados Unidos después de unos disturbios que se realizan en el bar Stonewall, allá en Nueva York, Estados Unidos. Y después de esos disturbios, porque recordemos que antes estaba no prohibido, pero sí había mucha represión por parte de la policía y del gobierno y de la misma sociedad. Entonces, pues un grupo pues podríamos decir, de personas LGBT deciden unirse, deciden que ya están cansados de que los amaguen, de que abusen de ellos, de que la policía los esté pues ahora constantemente acosando. Y entonces es por eso que se comienzan a juntar, y el 28 de junio de 1969 es cuando realizan la primer marcha oficial. Esto se convierte en un ejemplo y diferentes países lo comienzan a replicar. Aquí en México debemos de decir que pues aunque hubo intentos, no fue sino hasta 1979, imagínense, 10 años después, cuando se realiza la primera marcha. Un año antes ya el colectivo se había juntado y pues habían hecho algunos intentos, se unieron a otra marcha, es decir, en 1978 se unen a una marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, y ahí es como que aprovecharon para hacer bolita y que se vieran más personas, ¿no? Pero oficialmente aquí en México comienza hasta junio de 1979 la primera marcha LGBT. A diferencia de las marchas que nosotros conocemos, que son pues un conjunto de muchísimas personas, prácticamente son miles de personas las que se juntan en la marcha, que generalmente se celebra el último fin de semana de junio, ¿no? Tratando que siempre caiga en lo posible en la fecha del 28. Pero a diferencia de las marchas que se celebran, pues las primeras eran muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. Y en realidad, pues yo debo de decir que los que tuvieron los gumaros, ahora sí, y que se atrevieron a salir para exigir sus derechos, pues fueron personas que a veces hoy en día en el colectivo se suelen hacer como, o lo solemos hacer como así, ¿no? Para un lado. Y me refiero a las trans, ¿no? A los queers, y hasta incluso los trabajadores de la calle fueron los primeros que se atrevieron a salir, a marchar, a exigir por sus derechos. ¿Pero qué exigían? Exigían igualdad, exigían respeto, y sobre todo pues que en lo posible pues hubiera un entendimiento por parte de la sociedad. Una sociedad que en aquel entonces, imagínense si ahorita a veces es difícil, en aquel entonces era peor, porque pues teníamos a una sociedad muchísimo más conservadora y muchísimo más crítica de todas las cosas que fueran diferentes a ellos, ¿no? O sea, entonces pues de cierta manera yo creo que hay que admirar y aplaudir a estas primeras personas que se atrevieron a salir, ¿no? Y como les decía, pues era un contingente muy chiquito, bastante, bastante chiquito. Con el paso de los años, la marcha fue tomando mayor importancia, fue adquiriendo, se fueron sumando más contingentes, ¿no? Más personas que quisieron apoyar a la causa, hasta llegar a los números actuales. Hoy en día nosotros vemos, pues, si no mal recuerdo, el año antes de la pandemia, hubo casi 1 millón de personas que se reunieron en la marcha, creo que más de 1 millón de personas, así que es un número exorbitante. Y esto habla de la apertura y de todos los beneficios, de todas las cuestiones sociales por las que ha luchado la marcha a lo largo de los años, hasta lograr la aceptación, hasta lograr que el evento
que al evento, mejor dicho, asistan las personas sin el miedo a ser, pues que se les haga a un lado o que se les violente, ¿no? Que las personas puedan festejar en ese día en particular. Por supuesto, existen dos lados, ¿no? Existen los que apoyan a la marcha, ¿no? Que hay mucha gente, tanto LGBT como no LGBT, y también están las personas que están en contra de la marcha. Y bueno, pues sí, como en cualquier cosa, siempre va a haber personas que estén en contra de todo, ¿no? Y en el caso de las marchas no es la excepción. Existen muchas personas que, bueno, yo me imaginaría, pues, que pertenecen a alguna religión en específico o que son pro familia o cosas así. Pero increíblemente también existen personas LGBT que están en contra de las marchas. Y eso es algo que a mí me pone como, como a pensar, ¿por qué estarías en contra de una marcha? Pero estos son algunas de las cosas por las que están en contra. Número uno, dicen que la marcha es un carnaval que denigra la imagen que la sociedad tiene de los LGBT, ¿no? Que debería de ser algo más solemne y que incluso deberíamos de salir vestidos de doctores o de nuestras profesiones, ¿no? También algunas personas dicen que la imagen que se da en las marchas no es la propia, ¿no? Para la familia o para los niños. En fin, hay muchas cosas, pero esos son algunos de los puntos. Yo quiero refutar algunos de estos puntos porque me dan risa, se me hacen interesantes, pero porque creo que todos los que comenzamos en las marchas en algún momento o antes de entrar a una marcha, pues solemos tener como ideas erróneas o ideas falsas acerca de lo que son las marchas, porque hay muchas personas que te meten así de, ay, no, no vayas porque te vas a quemar, o no vayas porque eso es malo, o no vayas porque qué ridículo, ¿no? Y esas ideas te las meten y a lo mejor uno llega con miedo y con inseguridad la primera vez que va a una marcha, ¿no? A mí me pasó en su momento, pero les voy a decir una cosa. Para empezar, en primer lugar, las marchas hablan sobre la diversidad y vamos a encontrar de todo un poco. Vamos a encontrar personas, hombres, dudes vestidos de, pues, con tacones, con maquillaje, con pelucas y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Vamos a ver chicas a lo mejor con ropa de cuero, vamos a ver, pues para mí es un carnaval, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, porque es colorido, porque es divertido, porque ves diversidad, porque al final de cuentas el LGBT, el movimiento, se trata de eso, de la diversidad, entonces vas a ver de todo un poco, ¿no? Y a lo mejor cuando no estás acostumbrado o cuando vas por primera vez, pues te sacas de onda y dices, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero nada que no veas en otras partes, ¿no? O bueno, en la tele o cosas así. Pero yo creo que de eso se trata. Cuando alguien te dice, que no salgas vestido así y que mejor no seas ridículo y que mejor vayas vestido de doctor, ahí estás limitándole a esa persona. Le estás diciendo a esa persona que no sea lo que quiere ser. No sé si me explico con este punto, ¿no? Pero creo que cuando nosotros vemos una marcha es diversidad en todos los sentidos, ¿no? Colores, texturas, personas, formas de pensamiento, eh, en fin, de eso se trata la marcha en lo particular. Hay personas que dicen que, pues, que la marcha pues es algo que denigra, y yo no lo veo como algo denigrante. ¿Ustedes sí? Yo creo que eso es algo que debemos de quitarnos de la cabeza, ¿no? A veces nosotros nos asustamos con lo diferente, ¿no? Solemos criticar lo diferente porque no estamos acostumbrados y vivimos en una especie de burbujita. Entonces, solemos decir que todo lo que está fuera de la burbujita, pues es algo malo. ¿Por qué? Porque no lo conozco, porque no lo ubico, pero entonces tenemos que darnos la oportunidad de saber que así como existen diferentes géneros de música, existen muchas formas de pensamiento, muchas formas de expresión, y entonces no deberíamos de coartar o de prohibir todas esas formas de expresión. De eso se trata la marcha. Hay otras personas que dicen que las marchas han perdido su propósito, que antes eran políticas, que antes exigían y que ahora se han vuelto en un carnaval. Ojo, yo cuando dije carnaval me refiero en el sentido, o sea, yo lo uso, para mí sí es un carnaval, pero es un carnaval de alegría, es un carnaval de amor, es un carnaval de diversidad, de colores, de texturas, ¿no? Pero hay mucha gente que se refiere a la marcha
utiliza la palabra carnaval como algo despectivo. ¿Por qué? Porque dicen que es algo denigrante, ¿no? Y porque se ha perdido el contexto inicial. No se ha perdido, porque en las marchas se sigue apostando por la cuestión de defender los derechos, protestar, pero aparte de protestar, ahora se está haciendo o se está hablando sobre la diversidad y sobre todo se está visibilizando, que eso es algo muy, muy, muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Hay otro sector de la población que habla acerca de que las marchas son un mal ejemplo para la familia y para los niños. Híjoles, dos cosas. Número uno, si no quieres que tus hijos o que los niños vean la marcha, no los lleves. La ciudad es tan grande, ¿no? Porque pues la marcha generalmente comienza en lo que es el Ángel de la Independencia y termina en el centro. La ciudad es tan grande que ese día, porque aparte la marcha generalmente se planifica con muchas semanas de anticipación, entonces la gente ya sabe en qué fecha se realiza y si no quieres que tus hijos no la vean, no los lleves, no pases por ahí. Puedes llevarlos a otra parte, al bosque, no sé, a donde tú quieras, pero no tienes que pasar exactamente ese día, ¿no? Y yo siempre he dicho que los niños aprenden de los padres. Si tú lo ves con morbo, si tú lo ves con desagrado, si tú no los orientas, va a ser entonces para ellos peor, porque a lo mejor tú les podrías decir, ah, mira, pues es un chico con otro chico, punto, se acabó, ¿no? Pero si tú les comienzas a meter ese odio, obviamente de ti van a aprender ese odio y van a crecer y lo van a fomentar, o sea, lo van a llevar a cabo, todo lo que tú les enseñes. Entonces, yo creo que sí es muy importante enseñarles, ¿no? Y yo creo que en las marchas vas a ver a todo tipo de personas y también a familias, ¿no? Mamás, papás con sus hijos, ¿no? Incluso mamás apoyando a sus hijos, llevando a los niños, o sea, es de verdad algo bastante interesante. Y yo les recomiendo una cosa, ¿no? Respondiendo a la pregunta de este video que es, ¿debo de ir o no a una marcha? Mi respuesta es sí, mínimo una vez en tu vida. Seas o no seas, pertenezcas o no pertenezcas, te consideres o no te consideres, definitivamente asiste a una marcha. Que no te lo cuenten, ¿no? Hazte, ahora sí, ponte tus propios juicios o fomenta tus propios juicios, pero desde tu propio punto de vista, ¿no? Puedes ir solo, puedes ir acompañado y ve, diviértete, ábrete a la experiencia y tienes dos opciones, o te la pasas bien, ¿no? O definitivamente a lo mejor no es lo tuyo, no te gusta engentarte, no te gusta estar caminando, no te gusta estar debajo del sol, no te gustan muchas cosas, pero al menos tú ya lo probaste y ya te diste cuenta de que pues no es precisamente lo que a ti más te convenzca, pero al menos ya lo intentaste. Recuerda, nunca dejes que las personas opinen por ti, ¿no? Experiméntalo y vas a descubrir que a lo mejor va a ser la mejor experiencia de tu vida. Yo la viví en su momento, hace algunos años, y realmente puedo decir que fue una experiencia muy, muy, muy padre, que me encantó, y si en algún momento puedo ir con más personas para que lo puedan experimentar, voy a estar muy encantado. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho y pues estamos en contacto para más sorpresas adelante. Nos vemos, cuídense mucho.